Hola amigos, yo soy Roberto Guzzi y bienvenidos a La Perrada Podcast. Hoy vamos a hablar de cómo vencer la ociosidad. Y para esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que es nada más y nada menos que Said Quevedo Cruz. Said, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, pues me avisaste hace, ¿qué? Como 3 semanas pero vengo a ver qué sale en nuestra plática, a ver qué vamos conversando. Lo primero que pensé cuando me dijiste fue, no, eligió un experto del tema. Este, pero no, estoy muy agradecido de estar aquí. Pues hemos estado aquí en Cabo, un rato, pasándola bien y pues ahora a platicar un rato, ¿no? Bueno, para los que no saben, Said es, o más bien vive en La Paz, es de Cabo San Lucas. Nací en Bueno, sí, Mazatlán. nació en Mazatlán, pero lleva toda su vida, o llevó toda su vida en Cabo San Lucas, Ujú. hasta hace unos años ya Unos eh, 5 o 6 años ahí viviendo en La en La Paz. Paz. Así es. Entonces, qué alegría que Said esté con nosotros. ¿Y qué te parece, Said, si comenzamos hablando de la definición de ocio y de ociosidad para todos nuestros oyentes? Así que comenzamos. La palabra ociosidad surge de la palabra ocio, y lo que Ujú. significa ocio es tiempo libre o descanso de las actividades habituales. Entonces estamos hablando de un tiempo, estamos hablando de un tiempo de descanso, Ujú. y de ahí surge la otra palabra que es ociosidad. Y la palabra ociosidad dice que es circunstancia de la persona que está ociosa o inactiva. Ok, ok. Entonces, estas definiciones son para ponernos en contexto Ujú. de lo que vamos a hablar, ¿no? O sea, cuando hablamos de ociosidad no es meramente algo malo, Ajá. ¿sí me entiendes? Sí, o sea, ahorita que decías la definición no es como que sea algo malo en sí, ¿no? Pero tal vez Exacto. puede llegar a ser, ¿no? Como, Y puede llegar a ser, y por eso el título de esto es cómo vencer la ociosidad. Ahora, Said, ¿trabajas, estudias? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? ok, yo ahorita estoy estudiando, yo estudio ingeniería industrial ahí en La Paz. Ya estoy en octavo semestre y recién saliendo de vacaciones ahorita, terminando mi octavo semestre, pero pues ahí andamos ya por terminar la carrera. Y eso es lo que hago ahorita, no trabajo, no tengo trabajo, entonces soy estudiante todavía. Estudiante de profesión, podríamos decir, ¿no? Por ahora de lleno, trabajando para sacar adelante esos estudios, ¿no? Ujú. Y la familia Y también. la familia, bueno, sí, por ahí tú sabes quién eres, diría el Sebas. Y bueno, muy bien, Said. Pues sabemos que Said pues, es un estudiante, tenemos el contexto de quién es Said. Ahora, Said, como cualquier persona, pues tenemos tiempos de descanso, Ujú. tiempos de inactividad, en tu caso de estudiar. Entonces, ¿cómo es que tú manejas tu tiempo de ocio? Ok, ¿Cómo, o sea, hablando del buen sentido de la palabra, ¿no? Como ajá, dijimos, sí, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no estás estudiando, trabajando? ¿Qué haces? ok. Mm, ok, pues yo, para los que me conocen, saben que yo soy como muy tranquilo, muy... Eso no se va a ver si lo estás escuchando como podcast, pero... Imagínate un gesto hogareño. Y es porque yo pienso que es porque yo, pues así crecí. Yo, pues tuve buena infancia, pero como hasta los 8 años. Después de eso nos mudamos y en esa colonia no había como que personas de mi edad.
niños de mi edad. Y entonces yo crecí como que en mi casa, pues me la pasaba como muy dentro de mi casa y entonces como que mis hobbies o hábitos son como que más dentro de mi casa. Ah, Me gusta mucho ver películas, soy fan como de películas. Y algo que normalmente hago también cuando estoy como en un tiempo libre es tocar guitarra, ¿no? Me gusta tocar guitarra y me pongo a jugar, ¿no? Y me entretengo pues porque así soy yo, ¿no? Eh, pero también otras cosas como más activo tampoco soy tan. Pues me gusta jugar retas, ¿no? Jugar fútbol. Retas de Eh, fútbol. ajá. Es como una de mis cosas favoritas también, y salir a jugar retas. Últimamente pues no lo he hecho. El que no ha visto jugar fútbol a Said, véanlo. Es un verdadero crack. Este, y, y es como las cosas que hago, o sea, guitarra, películas, fútbol. eh, a veces me pega por hacer ejercicio, paso un tiempo, lo dejo, pero son como cosas que hago. Hubo un tiempo que me dio por escribir, pero ya tiene tiempo que no lo hago, pero como cosas así son las que yo hago. Ujú. Platicar con Génesis. No, no es el tema en este momento, ¿verdad? Sentimientos, pero ok, Said, pues ahora sí que tienes, se podría decir, muchos hobbies muy agradables con el cual pasas el tiempo, tu tiempo libre, tu tiempo de inactividad, se podría decir, pero usándolo bien, ¿no? Entonces, una manera, yo creo, clara de entender qué es la palabra ocio o ociosidad es como, no sé, por ejemplo, no todos los aviones o no todos los camiones, pero de repente hay pantallitas en el avión o en el camión, Ujú. este, que tienen opciones Como una película, para ver ¿no? una película, ¿no? Ujú. Y se me ha hecho interesante porque el título de esa sección es ocio. Entonces, No me sí, había fijado, no me sí, había así fijado. es. Y cuando yo pues veía eso decía como que, ay, no, no quiero picarle, no, no quiero ser un ocioso. Eh, pero es que realmente esto es el ocio, o sea, el ocio Ujú, es un tiempo libre, un tiempo de inactividad cuando una persona está en esa circunstancia. ujú. Entonces, no, no está mal, pues, pero el problema es cuando en esa circunstancia de ocio la estás viviendo con una actitud errónea. Y muchas veces esta actividad de ocio se puede dar de una forma prolongada. Ujú, sí. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema cuando hablamos de ocio, de ociosidad. Y es ahí donde corremos peligro y es donde tenemos que preguntarnos, pues, cómo salir de la De esa ociosidad. situación, ¿no? Porque ¿Cómo? también se vuelve como un vicio de repente, ¿no? O sea, te Exacto. encierras en eso. Se prolonga esa inactividad, ¿no? Ajá. Entonces es como cuando decimos, o hemos dicho en otros episodios anteriores, que hemos dicho, bueno, no tiene nada de malo estar triste, Ujú, el problema es cuando prolongas tu tristeza. ujú, sí. Entonces no tiene nada de malo un tiempo libre o de inactividad, sino el Ah, problema es cuando se prolonga. ujú, Entonces es súper interesante entender como estos dos puntos sí, sí, sí. de vista sobre el ocio. Y hablando de sinónimos de ociosidad, se podría decir como en el mal sentido de la actitud incorrecta. A ver, ¿qué se te viene a la mente, Said? Sinónimo de ociosidad Como en mal sentido. en el mal sentido. Como tirar la flojera, ¿no? Flojera, ese es uno. Flojera, Pereza, ¿no? pereza, Otro ajá. sinónimo. Ujú. Ya otras palabras más complejas, ¿no? Por ejemplo, desidia, Procrastinar también. procrastinación, ¿no? O procrastinar. Ujú, Por ejemplo, esa palabra que dijiste, esta es la definición. Dice, acción de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse
sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables, dice, Mm, por sí, miedo o pereza. sí. Entonces, Y esa, como, no sé si fui yo, pero esa frase, o bueno, palabra se puso, siento que se puso como de de moda hace moda, como unos 3 años que se escuchaba por todos lados, como procrastinar, procrastinar, sí, procrastinar. cierto. Y ya fue en ese entonces que yo conocí esa palabra, ¿no? Y fue como, o sea, pues tal vez es algo que está pasando mucho en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo en jóvenes, ¿no? Pero, pero sí, esa como palabra siento como que en estos tiempos como que se escuchó mucho de repente, o yo no lo había escuchado antes. Sí. Sí, exacto, y decidir es lo mismo, ¿no? Literal, es Mm, como dejar pasar el tiempo y no hacer algo importante. aplazas las cosas, como... Aplazar las cosas, esa Ujú, sería la palabra. Exacto, hay una frase, este, que, bueno, te quiero compartir esto y a todos los que nos están escuchando. Mi mamá una vez vio como un eslogan de un restaurante de un dueño gringo aquí en ujú, Cabo San Lucas. Y estaba chistoso porque era como un letrero, ¿no? Que decía, nosotros hoy, ellos mañana. ujú, Y ok. había un dibujo de un mexicano con sombrero, así con un chile, como serrano, Ujú. hablando de que los mexicanos dejan todo para mañana y los gringos no. Ah, ok, ok, ok. Entonces, como procrastinar, Estaban diciendo eso, ¿no? Como marcando la cultura, ¿no? marcando la cultura mexicana, sí, Ujú. tal cual. Órale. Y así hay muchos chistes, sobre todo hasta de los Sí, mexicanos. de hecho sí, no me acordaba de eso, pero sí hubo un tiempo también que creo que más atrás donde estaba como que estaba mucho eso, como vincular a un mexicano con dejar las cosas para después, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Y creo que nosotros como mexicanos, Said, pues nuestro deber es como cambiar esa imagen en el mundo, ¿no? Ujú. Pero bueno, sobre todo a nivel personal también. Sí, Que sí, como ¿no? decía Said, es una cultura que sobre todo en los jóvenes Ujú. se dan este tipo de cosas. Sí. Ahora, Said, antónimos, o sea, lo contrario a ociosidad, ¿qué se te ocurre? Eh, trabajo, Trabajo, actividad, eh, ajá, actividad, como estar activo, ¿no? ¿Qué más? Mm, diligencia, es otra palabra, ¿no? De hecho, sería como lo más preciso, yo creo, ¿no? Diligencia. Lo contrario a desidia, ¿no? Ujú. Sí, Sí, es cierto. ocuparse, ¿no? Más que nada. Entonces, yo pensando en este tema y eso que te quiero preguntar ahora, uno de los temas más polémicos que, que existen en los jóvenes es como el uso excesivo o ilimitado de las redes sociales. Ajá, sí. Y mira, cuando estaba pensando esto, yo decía, bueno, el Instagram no es malo. Ujú. A ver, o lo digo a la cámara, ¿no? O a la de allá. Instagram no es malo, Instagram no es del diablo, Instagram es de Dios. ¿Hasta Tic- qué? ¿TikTok sí es del diablo? Ah, no es cierto. No lo sé. No es cierto. Instagram no es malo, no es del diablo, es de Dios, hasta que Instagram se convierte en tu Dios, ¿no? Mm, Pues Se sí. podría decir. ¿Qué opinas de este tema, Said? ¿Qué opinas de las redes sociales? Es algo como que es como una lucha, ¿no? De, Sí, de- de opiniones, como que para unos está mal, otros como radicalmente, ¿no? radical, Mal. sí. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, yo, Ah, yo, bueno. yo he estado de los dos lados. Ok, Eh, Hubo un tiempo cuando yo estaba en la prepa que Facebook, pues era Facebook, todavía no estaba de moda. Instagram no se usaba tanto y ahorita creo que ya no es tan, bueno, sí, Instagram es como lo más de hoy, ¿no? Eh, pero yo vivía en Facebook, ¿no?
Y hubo un punto en el que yo como que me di cuenta que era demasiado tiempo y no solo en mi casa, salía y en el celular, ¿no? Y yo personalmente hubo un tiempo en el que dejé Facebook en ese entonces, ¿no? Y como que yo personalmente me he vuelto un poco obsoleto, por decirlo así, como en redes sociales. Eh, pero sí las uso, sí las uso. Tengo Facebook, tengo Instagram. Facebook casi no lo uso, Instagram sí lo uso. O YouTube. También YouTube llega a ser muy adictivo, muy Sí. adictivo. Eh, pero bueno, me decías mi postura o qué opino sobre que algunos dicen que está bien, otros que está mal. O sea, yo lo pondría en neutral, ¿no? Y depende, como tú decías, o sea, es algo bueno hasta que se vuelve tu Dios, o sea, hasta que llega un punto en el que la red social toma control de ti, ¿no? La red social se vuelve algo que se vuelve el fundamento de decisiones, de pensamientos, de autoestima. Eh, pero bueno, llevándolo a la actividad, inactividad, eh, o sea, sí llega a ser algo muy peligroso y sí es como, hay que ser cuidadosos y cada quien se conoce a sí mismo. Entonces, yo en lo personal tuve que cortar de una, porque yo ya estaba en esa parte en la que yo vivía ahí, ¿no? Y pasa eso del procrastinaje, o sea, tienes cosas que hacer, Se te olvidan. se te olvidan, o incluso a veces sabes que están ahí esas cosas pendientes, pero sigues ahí como otro video más. A veces yo lo que hacía era tres scrolleos más y no más y seguía, ¿no? Por ejemplo. Eh, y pasa, ¿no? Pero entonces yo en lo personal, yo tuve que hacer eso, como dejé de usar. Y después de un tiempo, volví a abrir, bueno, a descargar la app, no cerré mis cuentas, descargué la app de nuevo, volví a usarla y ya era como algo más sano. Yo me sentí más sano, disfrutando pues de la red social a mi manera, pero ya sin esa dependencia o esa necesidad, porque a veces se vuelve esa necesidad pues y no puedes dejarlo. Y eso es lo que te roba tu tiempo, eh, tus prioridades cambian muchísimo. Entonces, yo creo que es algo que depende de cada quien, el cómo afrontar el tema de las redes, el de las redes sociales. Cada quien se conoce, tú sabes qué tanto está influyendo en tu vida una red social y basado en eso decide, o sea, voy a vivir en ese, ¿cómo le dicen? Como Black Mirror en mi Ah, celular o, o realmente voy a hacer cosas en mi vida, me voy a desarrollar, voy a salir, voy a hacer lo que tengo que hacer. Eh, entonces, es como que, un equilibrio sí, o que, sea, como dices, cada quien se conoce, ¿no? ujú, Sí, y creo que para esto podemos como determinarnos a poner ciertos límites que ujú, nos ayuden a disfrutar de la red social, sí, porque aclaramos, o sea, y yo soy el principal defensor de las redes sociales, ¿no? O sea, sí, yo estudié comunicación también y pues sí, es parte de la vida del siglo XXI y hay que sí, disfrutarlo. Pero, por supuesto, hay una vida, ¿no? Exterior sí, 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 sí. que hay que disfrutarla muchísimo más. Entonces, por decir, Said, ¿qué consejos de límites tú le darías a alguien que nos está escuchando? Ok. Ah, por ejemplo, los teléfonos ahora también traen, o no sé si solo son iPhone, pero te indican cuánto tiempo de uso tienes, ¿no? Por app.
o de actividad, ¿no? Entonces, checa cómo andas ahorita, ¿no? O sea, cuánto al día te estás echando de scrolleo en Instagram, Bajar el promedio de tiempo, en pocas bájale, palabras, o ¿no? sea, bájale. Y otra idea, ¿sabes? Que antes de que se me olvide, Ujú. que me acordé ahorita, es como, ¿qué tanto abres el menú de tu teléfono? ¿No? Sí, 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 cierto. Porque Sí, sí, sí. inmediatamente que abres el menú de tu teléfono, ya la tentación es ingresar. Entras. Entonces, yo diría, no está mal en los tiempos libres, pero igual, ¿por qué no cuidar y limitar el acceso? Eh, no sé, cada quien, ¿no? Como Sí. sus veces de entrar Ujú. O sea, y es que cada quien se se conoce. conoce sus actividades y todo, ¿no? Pero sí. Excelente. Entonces, ahí van unos consejos, amigos, para todos nosotros. Miren esta otra frase que encontré. Una persona dijo, cuando quieres hacer algo, tienes 5 segundos para pasar a la acción o tu cerebro empezará a buscar excusas que te impedirán hacerlo. Órale. Eso O está sea, bueno. es como, te viene una idea, si no la haces o si no la apuntas en 5 segundos, Ya lo chupó el diablo. ya lo chupó el diablo y nunca se va a hacer. Órale. Entonces, no sé, a veces te da a ti por apuntar cosas importantes, ¿Qué como tengo que una hacer? lista, por ejemplo, ¿Como dependientes? de pendientes. Sí, Yo soy muy olvidadizo y me encanta apuntar, no sí, sé tú. sí, yo también. Llega un punto en el que, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, importante, porque se me va la onda a mí también. Entonces, tengo una lista en el celular o a veces en una hoja, ¿no? Pero ahí tengo como, hey, tengo que hacer esto, hey, está esto pendiente, ¿no? Y sí, la verdad sí me ha ayudado mucho y es algo que hago también. Y es una satisfacción, yo creo. O sea, Y, por ejemplo, y- me encantan los emojis y en cada punto yo, cada vez que hago algo, le ajá, pongo una palomita verde así, ajá. del emoji, ¿no? Sí, Entonces me siento, el check ese como que te libera, ¿no? sí, hice algo importante acá. Sí, sí, sí. Como- y, Mi y vida sí, tiene significado. ya tiene un significado. Ahora, con esto que estamos hablando, Said y yo, no estamos diciendo que entre más ocupado estés, Ujú. seas más productivo. Ese Ujú. es Sí, otro punto importante, ¿no, sí, Said? sí. Hay veces que la gente se confunde y piensa que entre más ocupado esté uno, más Más productivo. productivo eres. Y Ujú. entonces, amigos, pues déjenme decirles que eso es una mentira. La productividad se define como hacer las cosas importantes. Ujú. Sí, Que- por ejemplo, o sea, como un lado opuesto de esto de la ociosidad, yo he escuchado que a veces lo llaman como activismo, como esa como que le das una sobreestima al estar ocupado o al estar haciendo algo. Órale. Y también he vivido en esa parte, ¿no? Como les decía, como en dos extremos me ha tocado estar, ¿no? De esta situación. Y así de que, no, es que, así hasta por media hora checando, no, ahorita no me puedo sentar a ver una película porque voy a estar aprovechando, ¿no? Y fue como un semestre que estuve así, ¿no? Y yo podría estar haciendo esto y lo otro. Y llega un punto en el que haces muchas cosas, pero no hay como satisfacción siquiera. Porque es mucho, o sea, si estás ocupado y te puedes engañar diciéndote que eres productivo, que no eres alguien holgazán, pero te estás afectando porque estás en un extremo en el que haces y haces y haces, pero no necesariamente estás produciendo, ¿no? Y no necesariamente estás eh, haciendo cosas significativas. Y, y también te estás quemando, pues te estás desgastando. Desgastando. Porque como veíamos al principio, o sea, ocio no es necesariamente algo malo, ¿no? El descanso también es necesario. Entonces, está también esa parte.
¿Cuál sería, Said, por ejemplo, un día productivo para ti? Ok. Ah, un día productivo para mí sería un día en el que me levanto no tarde, como 7, 8. eh, limpio la casa porque me toca ayudar a limpiar. Me hago desayuno, que es lo único que sé hacer porque solo sé hacer huevos. Eh, y ponerme a hacer algo como tareas. O normalmente tengo como mini proyectos como de música y ponerme a hacer eso, ¿no? Pero también en mi vida, pues, o sea, ya pasé, ¿no? Como esa etapa de como activismo, por decirlo así, que también tiene otro significado el activismo, ¿no? Como político, pero no me refiero a eso. Eh, comida, un descanso y tal vez si tengo chance o tiempo libre, si no tengo clases, salir, jugar una reta, ¿no? Exacto. O salir y ver a alguien. Ajá. Este, y como algo así en general, pues, pero saber que no pasó mediodía y me levanté a las 11, 12 para empezar eso y que no hice nada y sí me explico, o sea, Sí, más o menos pues como algo así es como mi día productivo y con eso como que me siento bien, ¿no? Aunque a veces que sí hay, pues si hay necesidad de hacer cosas, pues sí, ¿no? Como que, pues ni modo. Pero claro. como hablando en promedio, ¿no? Hablando en promedio. Y yo hago algo que añadiría, que yo sé que también Said hace, ¿no? Pero, por ejemplo, un día productivo es hacer o vivir mi tiempo con Dios, ¿no? Ujú. Que es Se me fue lo No, sí. respuesta incorrecta. No, y Said lo que dijo, eso es muy importante, ¿no? No, tampoco es que nomás voy a hacer mi devocional y ya, ¿no? Hay que cumplir con las responsabilidades Sí. que tenemos. En este caso, por ejemplo, Said, tú estás hablando del estudio. Ujú. eh, cumplir con las responsabilidades y obviamente también el tiempo con Dios Sí. y que le llamamos El devocional, tiempo ¿no? devocional. Orar y leer la Biblia. Y yo añadiría otro que es hacer ejercicio, Ujú. ¿no? Que son cosas importantes que a veces la gente no lo ve como algo importante. Ujú. Por ejemplo, el ejercicio. Eso es algo que Que a la mí me pesa gente a veces. y las personas piensan que no es importante. Es más, yo no lo pondría en la categoría de ocio, el ejercicio. O sea, Porque entran como actividades recreativas, pero eso es como esencial, es lo que dices, ¿no? sí, yo veo que entra en una categoría donde, hablando de prioridades, es Dios, yo ahí entraría, como en el segundo, la segunda prioridad. Ujú. Entonces, órale, o sea, Sí, sí, es sí. importante, ¿no? Ahora, Said, me gustaría que leyéramos una pequeña porción de la palabra de Dios, ¿no? De la Biblia. Dice en Ezequiel 16:49, vean cómo es que este versículo habla de una comunidad antigua que se llamó Sodoma y Gomorra. Mm. Entonces, esa comunidad tenía tres graves problemas. Y mira lo que dice todos nosotros. Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Y dice, número 1, soberbia. Número 2, saciedad de pan. Y número 3, abundancia de ociosidad. Ujú. Y lo que decíamos al inicio, ¿no? Yo creo que, ajá, o sea, Sí, si hubiera dicho y ociosidad, como que no cuadra, ¿no? pero dice abundancia, ¿no? Dice Como abundancia, dice prolongación, lo que pues. decías. Ujú. Entonces, órale, o sea, un exceso. Sí. Entonces, esto los llevó a otro tipo de pecados, Que ¿no? son aquellos pecados que nosotros creemos que fueron los más graves, ¿no? Pero Y, no, y no fue el comienzo de ellos, no ¿no? fue el origen. Exactamente. Entonces, como mencionar
Pues muchas veces sucede que cuando hay mucho ocio, por ejemplo, puede ser, ¿no? Exceso de redes sociales o exceso de películas O incluso no hacer nada. o incluso no hacer nada, te produce, hay una frase por ahí que dice que la falta de propósito la sustituimos con el placer. Mm, Y el ocio es eso, bueno, en el mal sentido es sí. como una vida, pues, sin propósito. Tratas de llenar eso con lo otro, ¿no? Es una sensación muy parecida, como Sí, el sí, hacer sí, sí. algo importante y el sentir un placer, ¿no? Es como Sí. una sensación rápida. Ajá, es como algo instantáneo porque el propósito es algo a lo que vas, pero te da satisfacción saber que te estás dirigiendo hacia allá con lo que estás haciendo, ¿no? Pero con lo otro, o sea, es algo como, en este momento hago algo que me gusta, me da esa satisfacción, esa misma satisfacción, pero no estoy haciendo nada, no estoy avanzando, no es nada significativo. Y es grave, ¿no? Porque es como un pecado que nos separa de Dios, como es la inmoralidad sexual, entre otras, como por ejemplo, ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Pues, ay, ¿cuál es la otra palabra que iba a decir? Me pasa seguido eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, entre otras cosas, ¿no? Otros tipos de situaciones que nos dañan. Sí, Entonces, bueno, muy importante mencionar esto. Se podría decir que son consecuencias del ocio sin propósito, ujú, ¿no? Entonces, eso pasó con Sodoma. Ahora, hablando de la palabra negocio, se podría decir que es lo opuesto a ocio, ocio, ajá, y la palabra negocio significa negar el ocio. ok, ujú, Eso significa. Entonces, cuando nosotros hacemos algo importante, estamos negando el el ocio, ocio, la inactividad de hacer algo. ujú, Eso creo que por eso, eso es el negocio, ¿no? Cuando tienes un negocio, abres un negocio, sí. pues estás trabajando. Que también puede ser, o sea, la misma que el ocio, yo pienso, o sea, como paréntesis, ¿no? Eh, o sea, igual que el ocio, esto puede ser tanto bueno como malo, porque como dices, negar el ocio, pero el ocio llega a ser necesario, También, exacto. ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, Sí, tienes toda la razón. Entonces, bueno, algunos consejos prácticos que podríamos eh, decir como para como, ir finalizando tal vez. ok. ¿Qué tipo, Said, eh, de ocio con propósito recomendarías tú? O sea, bueno, tú nos das ejemplos de lo que tú haces, ¿no? Ajá. La guitarra, por ejemplo, que es un don que Dios te ha dado y lo estás desarrollando más. Ujú, Ahora, ¿qué otros ejemplos de aprovechamiento en el ocio nos darías a todos? ok. Uno que se me viene ahorita a la mente puede ser salir con amigos que no necesariamente tienen que ser de la iglesia, ¿no? Que es algo que también hemos estado escuchando mucho, por ejemplo, de ti, ¿no? Sal con amigos, pero con propósito, ¿no? Hacerte amigo, llevar el evangelio de una manera u otra, como haya posibilidad. Pero, o sea, no quiere decir que vas en plan con una Biblia a predicar, ¿no? Sino vas a divertirte con ellos, es tiempo de ocio, te la estás pasando bien, no vas a ir a sufrir Y estás y aprovechando. estás aprovechando, estás creando una buena relación con ellos que los va a traer al reino de Dios, ¿no? Es algo que se me viene a la mente ahorita. Otra cosa que yo tengo en la mente, pues es leer libros, ¿no? Ujú, Que yo creo que es algo muy provechoso, sí, porque al mismo tiempo que estás despejando tu mente, es como que estás creciendo en tu intelecto, ¿no? sí, En el conocimiento. sí, sí, es cierto. eh, bueno, una vez más, hacer ejercicio, ¿no? Ujú. El ejercicio, a ver, otra.
O sea, porque ahí entran los hobbies y los hobbies, a veces un hobby puede ser algo significativo, o sea, no necesariamente puede ser algo que se vaya en balde, ¿no? O sea, algo que a ti te gusta hacer, como ciclismo, que puede ser como ejercicio, pero también es como un tiempo para despejarte, para orar, ¿no? Algo que a ti te gusta hacer. Y, y es como combinar como placer con desarrollo, cómo desarrollar algo, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que también, o sea, pues es todo, ¿no? Pero siempre se trata de ver uno su situación, tú te conoces, qué te gusta, en qué eres bueno, o tal vez no sabes en qué eres bueno, pero cálale con cosas nuevas. Eh, por ejemplo, todo el mundo se hizo youtuber en estos tiempos, que no sabía que tenía ese talento, por ejemplo. No sé, ¿no? Y algo que traía ahorita en mente, yo me acordaba de algo que leía hace mucho, no estoy seguro de dónde, creo que era un libro hablando de libros, de Max Lucado, ¿Ok? creo que no estoy seguro si era ese, ¿no? Y cuando Dios susurra tu nombre, me acuerdo del nombre de ese Órale. libro. Pero algo que decía era que uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó como los principales fue para trabajar. Y, y yo leí eso y como que me sorprendí, ¿no? Y hablaba de Adán, ¿no? Adán en el Edén lo pone a trabajar, ¿no? Y entonces como que me cambió un poco porque pasa mucho y creo que en los jóvenes y algo que me pasaba a mí mucho y era que decía, por ejemplo, en esos puntos que estás en la escuela o en el trabajo y se te junta un montón de cosas y piensas, ay, o sea, ¿cuándo va a llegar el día en que no me voy a tener que preocupar por hacer check en Sí, todos mis pendientes, ¿no? ¿Cuándo me voy a jubilar, no? Todavía no terminas la prepa y ya te quieres ya sé. jubilar. Eh, pero ese pensamiento está basado en que el trabajo es algo malo y es algo que debemos evitar, ¿no? Entonces yo leía esto y yo como que se me quitó un velo, ¿no? Y el trabajo no es algo malo. Exacto. Tal vez como personas hemos vivido tratando de evitarlo por cuestiones tal vez culturales, como dentro de lo posible, que sea fácil, relajado. Como Dios mismo, cuando dice la Biblia que trabajó 6 días en la Mm, creación y descansó un día, ¿no? ujú. Y lo mismo puede ser para cada día de nuestra vida, como trabajas tantas horas, Sí, descansas otras descansas. horas. Sí, sí, o sea, trabajar no necesariamente es como tener un trabajo, pues sino estar activo y desarrollar los dones que tienes, proyectos, ideas que tienes, porque yo pienso que eso está en el corazón de Dios, ¿no? Nuestra creatividad, pero traer eso que está aquí y hacerlo real, ¿no? Y de eso se trata en parte, o pues sí, la vida cristiana, ¿no? Uno se conecta con Dios, Dios pone en nosotros ideas, nos da también, ¿no? Mandamientos, órdenes, tenemos líderes también, pero son cosas que uno recibe y recibe y recibe, pero bueno, el punto es traer el reino de Dios a la tierra, ¿no? Y entonces eso cambió mi manera de ver las cosas. O sea, trabajar no es malo, estar activo no es malo, no lo es todo. No, no se trata de la vida de quién trabaja más, Ujú. de eso no se trata, ¿no? Se trata de estar con Cristo y seguirlo, con el ejemplo que nos dio, ¿no? Jesús se relajaba, fue a una boda, hizo vino, Comía este, pescado con los discípulos. se echó un pescado zarandeado, entonces también es entender eso, o sea, el trabajo no es malo, es una de las cosas, o sea, cuando uno trabaja uno produce, ¿no? Pero también hay que ser inteligentes para saber en qué emplear nuestro tiempo y esfuerzo. Pero la vida no se trata tampoco
de trabajar, ¿no? Entonces es algo que cambió mucho como mi manera de ver las cosas. Y desde entonces yo decidí, no voy a dejar que ese pensamiento de ya no quiero hacer nada, no, o cuándo voy a dejar de estar como teniendo que cumplir con cosas, sino voy a disfrutar. O sea, es como, y siempre se me viene eso, como dicho que hay de que es igual de importante disfrutar del viaje como llegar al destino. Y muchas veces Órale. vemos el trabajo como un tiempo muerto, como, es que ahorita estoy trabajando y es como si ese momento de tu vida estuvieras muerto y estuvieras en stand-by. Pero no, estás vivo, estás haciendo cosas, ¿no? Y uno piensa que su vida está cuando terminas tu trabajo, sales, terminas la escuela, las tareas, sales y haces actividades recreativas o lo que quieras hacer. Sí. Pero no es así. En el trabajo estás vivo, en el trabajo estás desarrollando tus talentos, estás usando tu fuerza, te estás quebrando la espalda. Es cierto. Estás produciendo Sí, ingresos. exacto, ¿no? Entonces, yo lo resumo en ese, como he dicho, o sea, disfruta el viaje igual que como disfrutar ya que estás en el destino, ¿no? Es algo importante, ¿no? Así es. Creo que lo que está diciendo Said es muy, muy interesante. Y para todos ustedes, amigos, queremos concluir con esto y decirles que así como puedan disfrutar, como decías ahí, del trabajo, de la actividad, así también disfruten de la quietud, ¿no? Sí, Y que todo se vuelva un balance en nuestra vida. La Biblia dice, estad quietos y conoced quién es Dios. Entonces, en esos tiempos de inactividad, que yo creo que no es precisamente inactividad, ¿no? Como decimos, pero sí, busquemos a Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y sabes por qué? Porque son en esos tiempos de quietud también donde Dios deposita sus ideas creativas para desarrollar. ujú, Y no solo cosas espirituales, sino ideas creativas de negocios sí. o de cosas que uno puede hacer. Así que, pues bueno amigos, espero haya sido de mucha utilidad este episodio para todos ustedes. Said, ¿quieres mandar un saludo? Un saludo a mi mamá. Ok. No, un Laira. saludo a todos. Me dio mucho gusto estar aquí. Me la pasé bien. Al principio como que sí me quise poner un poco nervioso, pero muy bien y trabajen y descansen, ¿no? Trabajen y descansen. Y hagan sus propias conclusiones de esto, ¿no? Bien. Pues sí, sí, sí. Entonces, bueno amigos, y que Dios les revele y les ilumine su camino. Y pues gracias Said por tu tiempo No a ti. y pues eres un crack Said. Amigos, nos vemos en el próximo episodio de La Perrada Podcast. Sale. Un saludo para Génesis. Bye. Bye.